espada con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez de amor un templo ya levantado, y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento. Honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y loor, honra sin par. Esta visita es una visita que yo hago con enorme placer, porque tiene que ver con el más grande entre los grandes, como dice el himno a Sarmiento. Voy a tratar de que tenga mucha carga informativa, pero cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier observación, cualquier dato que ustedes quieran aportar, es bienvenido. Nosotros seguimos el camino socrático, es decir, sabemos que cada vez que descubrimos algo que no sabemos, estamos más sabios. No hemos podido leer las obras completas que ustedes saben de Sócrates, que ustedes saben están en poder de Carlos Menem. Le hemos ofrecido dinero, pero nada. Nosotros yo siempre recuerdo esos pequeños episodios para ser un poco menos duros con la realidad presente, ¿no? Hago una aclaración siempre. Yo suelo tratar de divertirme con todos los aspectos de mi vida, lo que claramente incluye a la política. Por lo tanto, de vez en cuando voy a hacer algún chiste político que tiene que ver con Sarmiento, tómese como un chiste. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros vamos ahora a entrar al Cementerio del Norte, primer cementerio público que tuvo la República Argentina, y como corresponde, Domingo Faustino Sarmiento estuvo presente el día que se inauguró esta fachada. Sarmiento, luego de su presidencia, no podía creer que la Argentina fuera produciendo los cambios que la llevaban a convertirse en lo que Sarmiento había soñado. Entonces, cuando se inauguraba algo que él consideraba que tenía que ver con el progreso, pedía ir a hablar. Es muy lindo el discurso que él da cuando va a inaugurar el Museo de la Plata. Él no correspondía, no tenía ningún cargo, pero pidió hablar y dijo: es increíble que en tan poco tiempo los argentinos se hayan desconocido a sí mismos y hayan sido capaces de hacer este edificio. Y cuando vio este edificio, también vino, él habitualmente venía los días jueves a caminar por la Recoleta. A partir de un día en el que vino a un funeral y se topó con la tumba de Quiroga. Entonces dijo: descubrir que mis enemigos ya están sepultados aquí, más que gozo, me produce la inquietud de que vamos a estar juntos. Y así fue, porque Sarmiento sigue sepultado en el cementerio de la Recoleta porque su voluntad fue ser sepultado. Él eligió el lugar, eligió el tipo de monumento y es la razón por la que no lo han llevado a San Juan. La familia sigue cumpliendo con eso. Así que, si les parece bien, vamos a entrar al cementerio. ¿Eran parientes Facundo con Sarmiento? Claro, el apellido de Sarmiento era Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Una rama lateral de la familia de él estaba en La Rioja y era de Juan Facundo Quiroga. Sí. Y hoy está
Rossi R. Rossi, es decir, que siempre se pasaba por lugares parecidos, más arriba o abajo, pero siempre se hacen las mismas cosas, algo que en la Argentina es bastante común. Él le dice a Rosa que no podía ser un pueblo de salvajes que quemara su historia y que le permitiera a él organizar el archivo de Indias. El único archivo de Indias que hay en América está en Argentina, en el Archivo General de la Nación, gracias a que lo recopiló Pedro de Ángelis, que como era más bien rosista, se llevaba a las patadas con Domingo Faustino Sarmiento y se llevaban muy mal, se llevaban violentas, es decir, Sarmiento tenía dos grandes virtudes para las discusiones. Era absolutamente franco, no se guardaba nada, pero a la vez nunca se ofendían las discusiones, las seguía. Entonces es interesante, porque él consideraba que si uno estaba presto a discutir, no se podía ofender por nada que le dijeran. A lo sumo lo tenía que refutar. Entonces, el día que muere de Ángelis, en 1859, ya caído Rosas, y siendo Sarmiento director general de escuelas de Bartolomé Mitre, que era el gobernador, se apersona en el funeral de Ángelis, lo cual provocó una gran incomodidad. Entonces, cuando Sarmiento vio que no era bien vista su presencia, dice: a De Ángelis lo combatí con toda honestidad y con toda franqueza, así que si hay uno que puede hablar hoy aquí, soy yo. Y se paró delante del féretro, al lado del féretro de Ángelis, e hizo un elogio desmedido de Ángelis, porque dice: estaba equivocado, pero era un grande. ¿No? Es interesante porque esa es para mí la gran virtud de Sarmiento que los argentinos tenemos que recuperar. Desde esta tribuna, que es de 1881, Sarmiento despidió a Olegario Víctor Andrade, al presidente Nicolás Avellaneda, su ministro de Instrucción Pública y Justicia, y a varios argentinos, ya que él amaba hablar. Tengan en cuenta un detalle que lo iremos viendo a lo largo de toda la charla. Sarmiento es el hombre que en castellano escribió más páginas en el siglo XIX. No hay otro autor en castellano que escribiera tanto como él. Y en Sarmiento ahí se ve algo extraordinario, que es cómo un hombre de pensamiento pudo ser un hombre de acción. Esto es una rareza en la humanidad. No solo... Hoy me reí un poco a la mañana porque los tres diputados sanjuaninos del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, decidieron proponer la creación del Instituto de Investigaciones Históricas Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que fueron los mismos que aplaudían los Paca-Paca. Así que es muy divertido, digamos, la política es una actividad flexible, ¿no? En la Argentina es realmente muy elástica. Bueno, Sarmiento, en uno de los funerales de los que participa, se encuentra con esta tumba, que es la tumba de quien para Sarmiento era el paradigma del ser argentino, que era Facundo. Por eso le dedica el libro más importante escrito por Sarmiento y probablemente el libro más importante de la literatura argentina de todos los tiempos hasta hoy, que es Facundo, que es un libro extraordinariamente escrito. La potencia literaria del libro es una. La mayoría de las cátedras de sociología americana que hay en el mundo lo consideran el libro fundacional de la sociología americana. Es la primera historia de la cultura que se escribe en el mundo, es decir, porque es un libro histórico, pero donde se analiza la cultura que lleva a los hechos históricos, y Sarmiento lo escribe como un panfleto opositor a Rosas. Así lo empieza a escribir en el Mercurio, el diario chileno, cuando ella estaba exiliado. Sarmiento estaba exiliado en Chile porque él funda en San Juan el Sonda. Lo primero que hace, le pegaba al gobernador con entusiasmo. Entonces lo primero que hizo el gobernador fue duplicar el impuesto al papel de diario. A pesar de eso lo siguió editando Sarmiento, y un día se lo cruza en la calle, está marcada en la calle de la casa de Sarmiento, el lugar, se cruza con el gobernador Benavides, y Benavides lo mira y le hace así. Entonces Sarmiento entendió que no era una amenaza, sino que era un aviso, que era
digamos, no le estaban diciendo lo que le podía pasar, sino lo que le iba a pasar. Se va a Chile y ahí es cuando pone con letras de carbón esa famosa frase, que la pone en francés, una frase de Voltaire: las ideas no se matan, pero los hombres se degüellan. A nosotros en la escuela la segunda parte de la frase no nos la contaban porque la historia tenía que ser más amable. Llega a Chile, ahí empieza a escribir el Facundo como un folletín que salía semanalmente, y en 1845 lo escribe como, digamos, lo ordena como libro. Ahí podemos ver qué es lo que piensa realmente Sarmiento de los gauchos. Se lo acusa de hablar mal de los gauchos por una carta, que es una carta infeliz, en la que dice hay que regar la pampa de sangre de gauchos. Carta que Sarmiento contesta a sí mismo con una carta 30 años después, en la que dice lo burro que era cuando joven que escribí eso. Eso, por supuesto, no se alude, pero además el elogio al gaucho que hace Sarmiento lo hace en Facundo, que le dedica un capítulo, el gaucho matrero, el gaucho rastreador, el gaucho malo, es decir, como el personaje central de la cultura argentina. Y lo que es genial de Facundo y que muestra lo honesto que es Sarmiento, es que él, cuando escribe el prólogo del libro, dice: sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte para que desde el polvo sangriento de tus cenizas vengas y le digas a este noble pueblo de qué se trata, qué somos. O sea, él detestaba el sistema de caudillos, pero Sarmiento admite que si no entiende el sistema de caudillos no va a poder entenderse a sí mismo. Y esa es la gran lucha de Sarmiento, el sistema de caudillos contra la república. Lo que él llamaba la civilización, es decir, la ciudadanía, contra la barbarie. Pero algo que es fundamental de ese libro es el título, que quienes lo detestan a Sarmiento siempre lo dicen mal: civilización y barbarie. Porque Sarmiento sostenía que si no se entendía a la barbarie y se la hacía ciudadanía, no se entendía la Argentina. Sarmiento nunca fue excluyente, era brutal a veces en la crítica y era brutal a veces en la discusión. De hecho, él venía aquí y se paraba delante de Facundo y quizá le recitaba ese prólogo. Facundo está sepultado aquí. Este monumento tiene un valor histórico relevante. Ustedes saben que Facundo, cuando es asesinado en Barranca Yaco, ya estaba exiliado en Buenos Aires. De hecho, en su viaje al norte él intenta recuperar el poder político que había perdido, es asesinado, y cuando lo traen aquí, la familia no permitió un mausoleo público, sino un mausoleo familiar, y este mausoleo es el primero que tiene una escultura artística. Y esta dolorosa que corona el túmulo funerario de Facundo es la esposa de Quiroga, que posó para que el escultor pusiera el dolor de su rostro en la estatua de la tumba de su marido. Y Sarmiento, ustedes saben que fue un hombre que siempre estuvo pagado de sí mismo. Hoy diríamos no tenía abuelita, porque él siempre se sabía importante y se lo hacía saber a los que estaban con él. Cuando viaja a Roma y va a ver al Papa, si bien llevaba la carta del obispo de Concepción de Chile, el monseñor que lo atiende lo despacha, ¿no? Y entonces Sarmiento se dio cuenta que lo iban a despachar, habló con otro monseñor, lo abrumó con su conocimiento, que este monseñor lo convenció al Papa: mire, hay un tipo que hay que recibirlo. Y terminó entrevistándose con él, ¿no? Así que seguramente Sarmiento se paró acá y dijo: pensar que este hombre tuvo la suerte de que yo naciera en esos años, ¿no? Bueno, aquí, este pequeño triángulo es el panteón de los ciudadanos meritorios, designado por Manuel Dorrego para los padres de la patria. Por eso está aquí Cornelio de Saavedra, en esta que para mí es la tumba más importante desde el punto de vista histórico del cementerio, y otros héroes de la independencia, fundadores de la patria. El último de este camino es muy importante porque es Antonio Sáenz, el sacerdote que fue firmante del Acta de la Independencia, uno de los 7 diputados de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, y además el rector fundador de la Universidad de Buenos Aires. Un tipo realmente muy importante. Guillermo Brown, pero esta
es muy importante porque es la tumba de María Josefa, patrona de todos los santos de Sánchez de Velasco y Trillo, de Thompson y Mendín. Mariquita de Thompson. Ustedes saben que Mariquita de Thompson fue un personaje extraordinario. Vamos un día a hacer, esperemos, este año estamos terminando la primera biografía importante que hemos escrito, que es sobre Juan Martín de Pueyrredón, que para fin de año estará en las librerías. Y Mariquita nos interesa en algún momento hacerla, pero una mujer muy inteligente que solía discutir de igual a igual con personajes de la talla de Moreno, de Castelli, de Belgrano, a tal punto que Rivadavia en una carta la elogia diciéndole: es tan inteligente esta mujer que uno discute con ella y siente que está discutiendo con un hombre. Era un elogio extraordinario para ese tiempo, es un elogio extraordinario, siempre hay que ubicarse en el momento. Y con Sarmiento va a tener una larga polémica sobre cómo educar a la mujer. Sarmiento sostenía que tenía que haber escuelas para hombres y escuelas para mujeres. Y en esto, Mariquita era más moderna que Sarmiento, porque ella sostenía que la mujer tenía casi las mismas capacidades que el hombre. Como dato curioso, Mariquita es la fundadora de la primera escuela de mujeres del país, que estaba ubicada, hoy hay una escuela allí en Caracas y Rivadavia. La escuela Florencio Varela nace como la primera escuela de mujeres del país. La cuestión es que en una ocasión Sarmiento, cuando se va de Chile rumbo a Europa, para en Montevideo y la va a visitar a Mariquita, que se había ido porque no se estaba llevando bien con Rosas. Rosas le dice: pero ¿cómo te has ido sin avisarme? Es que te voy teniendo miedo, Juan Manuel. La cuestión es que está allí y Sarmiento describe el encuentro que tiene con Mariquita en una forma bastante peculiar. Le manda una carta a Juan María Gutiérrez y varios amigos, se copiaban las cartas. Queridos amigos, no saben ustedes lo que es permanecer en una sala con esta mujer. Destila sensualidad. En un momento dado, veo cómo son ellas, que empiezan a hablarnos y nos hablan y nos hablan y nos empiezan a engañar y nos mienten y así nos enamoran. Cuando estaba yo dispuesto a balanzarme sobre ella para poseerla, ella se levantó a preparar el té que me había prometido un rato antes, y al descuido pasó y rozó mi mano. Así que imagínese. Sarmiento hace una descripción procaz de lo que le pasa, y entonces allí dice: en el momento que ya estaba sobre ella, debí agradecer la llegada del criado con el té, con lo que debí postergar el asunto para más adelante. Lo que impresiona es que Sarmiento en ese encuentro tenía 34 años y Mariquita 60. Así que, evidentemente, era una mujer espléndida, y Sarmiento era un tipo fácil, con el tipo fácil. Pero bueno, así que aquí está una rosa siempre engalana esta tumba. Así que esta fue una historia, no sabemos si concretada, de amor, pero Mariquita, a Sarmiento siempre le gustaron las mujeres inteligentes. Por eso fue muy amigo de Juana Manso, de Marimán. Es decir, le gustaban las mujeres inteligentes, no tanto las mujeres bellas. En la tumba de Dominguito, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, y es particularmente importante recordarlo hoy, porque dentro de 11 días, el 22 de septiembre de 2016, se van a conmemorar los 150 años del desastre de Curupaití. Hasta hoy la peor derrota militar que tuvo el ejército argentino en su historia, un desastre que costó la vida de 13.000 hombres en 2 horas, una carga de infantería sobre un fortín, el fortín de Curupaití, y que entre ellos murieron el hijo del vicepresidente Marcos Paz, murieron una enorme cantidad de argentinos, y murió Dominguito, el hijo de Sarmiento. Acá podemos hablar de 2 historias. Sarmiento, estando en Chile, empieza un romance con la esposa de un médico chileno, que es Benita Martínez Pastoriza. De ese romance nace un niño, cuyo padre terminó, digamos, el padre legal es el marido de esta mujer, el médico, que sabía que él no había sido, porque él había estado 14 meses en Europa, y
digamos, la concepción del niño fue en ese tiempo. Esto demuestra cierta astucia en Benita Martínez Pastoriza, porque tanto su marido como su amante se llamaban igual, Domingo, lo cual evitó un montón de confusiones. Los caballeros saben que uno tiene que andar inventando bichis. A mí me cuentan, nunca hice nada de eso, pero uno anda inventando cosas. La cuestión es que este hombre muere a los 2 años y Sarmiento se casa con Benita Martínez Pastoriza y termina adoptando al hijo que era propio. Es decir, Dominguito era hijo natural de Sarmiento, pero lo adopta para regularizar la condición. Era un calco del padre. Uno ve los pocos retratos que hay de Dominguito, son exactamente, ahí en su mejor alumno lo hace Ángel Magaña, para los que tengan un poco de memoria cinéfila. La cuestión es que Dominguito estaba peleado con su padre para el tiempo de la Guerra del Paraguay, porque Sarmiento se había separado de su esposa, con la que se llevaba muy mal. Benita Martínez Pastoriza es la primera derechohabiente en un juicio para que el marido le pase honorarios, le pase alimentos por estar separada. O sea que Sarmiento le gustaban las mujeres bravas. Llega a decir Sarmiento en una carta: prefiero revolcarme en un estiercolero rodeado de puercos antes que volver a compartir la mesa con esa dama. O sea, no se llevaba bien. La cuestión es que Sarmiento estaba peleado, enemistado con su hijo al tiempo de la muerte de él en Curupaytí. El golpe fue durísimo y Sarmiento, en vez de permitir que a su hijo lo sepultaran en el campo del honor donde había muerto, lo trae a Buenos Aires y vuelve a hablar con su esposa, con la que estaba absolutamente enemistado, para levantar este monumento que muestra una columna trunca porque muere joven, una corona de laurel porque muere peleando por la patria, y en uno de estos lados dice: recuerdo de sus padres. Aquí dejó de lado la enemistad. Aquí está sepultada Benita Martínez Pastoriza y está sepultado Dominguito. Después vamos a ver dónde está sepultado Sarmiento. ¿Usted me quería hacer una pregunta? 22 años tenía al morir, en cada uno de los lados, está allí, así que esa fue una historia sin duda triste. Sarmiento a lo largo de su vida tuvo 2. Está en la tumba antigua, ya no lo es más, de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, genio creador de la Constitución argentina, un modelo extraordinario, fue el gran contendiente intelectual de Domingo Faustino Sarmiento. Básicamente porque hoy definiríamos a Sarmiento como un liberal, hablamos políticamente, no hablamos económicamente, como un liberal, y Alberdi era un conservador. Esta sería la diferencia, el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, que está más claro que aquí. Pero los dos eran dos gigantes y, digamos, a veces se confunde mucho como a Sarmiento como enemigo político de Alberdi. Eran contendientes intelectuales. El gran enemigo político de Alberdi era Mitre, Bartolomé Mitre. De hecho, el diario La Nación nombró por primera vez a Alberdi como personaje en el año 2001. O sea, desde el 1870 en adelante, nunca, o sea, por 130 años no se lo nombraba a Alberdi, no hubo homenajes. Es interesantísimo eso. La cuestión es que este hombre que logra dar forma a una constitución extraordinariamente moderna, porque, a ver, esto es muy interesante, Alberdi era conservador, pero era un conservador moderno, que entendía, la modernidad de Sarmiento es extraordinaria. Sarmiento nace 150 años adelantado, después vamos a ir viéndolo. Sarmiento en una carta que le manda a una amante le dice: pensar que estas cartas lentas hoy algún día serán reemplazadas por algún ingenio mecánico que permitirá que por el éter vayan las voces. Esto dice Sarmiento en 1860. No existía ni el teléfono, ni la radio, ni nada. Y después en otra carta le dice: y quizá algún día podamos desde la lejanía vernos en un ingenio mecánico y hablar
simultáneamente, es decir, estaba anticipando ¿cómo es el Skype? Es una cosa increíble. Bueno, la cuestión es que en 1881, después de 43 años de exilio, es muy interesante que los dos grandes pensadores argentinos que diseñaron el pensamiento de la Argentina, Alberdi y Sarmiento, estuvieron muchísimos años exiliados. El caso de Alberdi está exiliado más años de los que vive en la Argentina. Y sin embargo, logra hacer la Constitución, que es, por un lado, la parte institucional, tiene una gran influencia de la Constitución estadounidense, pero la parte de los derechos, deberes y garantías es incorporada por Alberdi de la tradición francesa. En Estados Unidos no hay derechos constitucionales. En la Argentina sí. Que se respeten o no es otra discusión. Pero Sarmiento, Alberdi le da jerarquía constitucional a los derechos. El día que las Torres Gemelas, de las que hoy se cumple 15 años, salió la famosa acta patriótica que eliminó la correspondencia privada. En la Argentina no se puede, se viola, pero es una violación. En Estados Unidos se cambió la ley y desapareció el derecho. Esta es una diferencia que a veces no se destaca, pero la Argentina siempre tuvo un altísimo estándar de los derechos del hombre, y tiene que ver con estos hombres. En el 81, cuando regresa a Buenos Aires, porque lo eligen diputado por Tucumán, aquí hay un amigo del Tucumán, este es quizá el más ilustre tucumano, Sarmiento, que se pelearon, están las famosas 100 cartas, las cartas quillotanas, donde se insultan terriblemente. Abogadillo de poca monta que andáis por los tribunales buscando alguna falda de mujer power para mirar por debajo de ella. Sarmiento a Alberdi. Y Alberdi contestándole, al menos yo no hago como usted que mete mano. Es decir, eran dos tipos que seguían. Y además, o sea, no se ofendían, las seguían. Son 220 cartas que se cruzan. Y entonces Sarmiento lo va a recibir, sorprendiendo a todo el mundo. Y se dan un sonoro abrazo en el despacho de Sarmiento en el Consejo Nacional de Educación, y Sarmiento le dice, lo necesito. Hace tanto tiempo que discuto con burros, necesito a alguien que esté a mi altura y usted es un grande. Qué bueno, qué bueno. Lo sabía reconocer. Bueno, la cuestión es que les voy a contar una anécdota porque marca, y esto no es un chiste. En el año 2010, Sarmiento y Alberdi nacen con pocos meses de diferencia. Alberdi nace el 29 de agosto de 1810 y Sarmiento el 15 de febrero de 1811. Y Sarmiento, un día Alberdi le dice, bueno, yo nací antes que usted en la patria. Ya era independiente, el país ya había pasado el 25 de mayo, y Sarmiento le dijo, pero usted se olvida que mis padres me concibieron en medio de los ardores de la revolución. Si nací en febrero, fui concebido en mayo, como la patria. O sea, todas se la seguían y se daban. Bueno. Los dos estuvieron exiliados en Chile, ¿no? Sí, pero ya después estuvieron en París, en diversos lados, pero empezaron su exilio por Chile. En el año 2011 se cumplen 200 años de Alberdi, entonces un diputado tucumano que es amigo me pide que le prepare una serie de eventos a realizar para celebrar a Alberdi. Entonces yo preparo una carpetita, un pequeño brief, un dossier, y un día me llama y me dice, che, está el gobernador en Buenos Aires, venite a la casa de la provincia, así le entregamos la carpeta. ¿Cómo no? Entonces voy, y la entrega. Entonces el diputado agarra la carpeta, me presenta y le da la carpeta al gobernador, ¿no? Y entonces el diputado le dice, mire, hemos preparado esto para celebrar a Alberdi, para hacer algo por Alberdi. Y el gobernador nos mira desconcertados y dice, pero la faltamos el año pasado. Que para mí fue un gesto de realpolitik. Porque el problema es uno, que piensa que los políticos piensan de otra manera. Alberdi era la avenida asfaltada, la calle asfaltada. Así que yo ahí dije, bueno, el problema es nuestro, que creemos cosas diferentes a las reales. Aquí estuvo sepultado Alberdi y Sarmiento llegó a verlo sepultado aquí porque él muere en París. En París lo sepultan en una tumba en el cementerio de Père Lachaise, que aún está. Es una tumba
gigantesca, y luego fue traído aquí y también estuvo Sarmiento por acá. Curiosamente, la estatua de Alberdi le da la espalda a la tumba de Juan Manuel de Rosas, que para Sarmiento era el peor de todos porque era el caudillo hecho sistema. Es decir, el caudillo, que es aquel hombre que está por encima de la ley, que no tiene ley a la que sujetarse, que va en contra del principio de división de poderes, que era el ideal republicano de la Revolución Francesa que inspiraba todo el liberalismo americano de ese tiempo, que no tenía periodicidad de mandatos, era el gran combatido. Y algo que es muy interesante es que Sarmiento, en esto Churchill se parece a Sarmiento, siempre tuvo claro identificar quién era el tipo a atacar. No perdía el tiempo en la hojarasca. Churchill identificó que el enemigo era Hitler, y no él, que había sido anticomunista fervoroso toda su vida, no tuvo ningún empacho en aliarse con Stalin porque había que atacar al demonio que era Hitler. Entonces, Sarmiento se aliaba con cualquiera que atacara Rosas. Por eso participa de la campaña del Ejército Grande, viniendo con Urquiza desde Entre Ríos, con quien se pelea a los pocos días, ¿no? ¿Dónde está ahora? Pero, ¿quién? Alberdi en la Casa de Gobierno de Tucumán. La cuestión es que Sarmiento tardó en darse cuenta la genialidad de Urquiza. Urquiza es otro de los olvidados argentinos, porque Urquiza era caudillo y le ofrece a sus enemigos, que eran las élites liberales unitarias, miren, yo soy un caudillo federal, ustedes son liberales unitarios, les propongo un acuerdo, yo dejo de ser caudillo, me someto a la ley, me someto a una constitución, ustedes dejen de ser unitarios, porque la Argentina es federal. Si ustedes dejan de ser federales, dejan de ser unitarios, el acuerdo es posible. Y la mayoría de los convencionales de la Constitución del 53, de los 26, 22 son unitarios y firman una Constitución federal. Entonces, ahí es un caso perfecto de negociación, que sin embargo la historia argentina, como después Mitre y Urquiza se llevaron mal, ¿vieron lo que es tener un diario? Bueno, aquí está sepultado Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno, Paso con doble S. Mira, ¿sí? Sí, es así. Ah, en los libros. Cuando yo hice, ¿vieron los micros que hice para Canal 7 por el Bicentenario? El de Juan José Paso, me tocó a mí, después de Juan José Paso con doble S, el gran burócrata. El primer micro salía a la 1:30 de la mañana, y a las 2 de la mañana suena el teléfono en mi casa. Hola, sí, che, Lombardi. Ah, ¿cómo te va, Hernán? Che, escúchame, ¿Paso con doble S? Sí. No, porque entré en Twitter y vas a ver. Había salido Jorge Rial, burros, quieren enseñar historia y se equivocan con los nombres. Y 100.000 twitters en una hora, dándonos para que tengamos, ¿no? Bueno, entonces me dice, ¿vos podrías escribir un Twitter explicando esto? Le digo, vos sabés que estaba esperando un llamado que a esa hora me pidiera él. Bueno, prendí la computadora, copié el acta de matrimonio de los padres, el acta de la independencia firmada por Paso con doble S y el acta de defunción aquí en la Recoleta. Entonces dije, bueno, hola, yo soy el responsable del capítulo de hoy de Juan José Paso, sí, con doble S, ting. ¿No? Y entonces Lombardi después lo retuiteó poniendo amable controversia para que todos aprendamos. Pero bueno, Paso con doble S, ¿eh? En los libros. En la mayoría de los libros se pone mal. Sí. Yo creía que era con una S. Sí, pero en las viejas calles de chapa enlosada está con doble S. Sí, las chapas enlosadas. En Valvanera, sí. Es de la familia de Paso. Sí. No está a la vista. No está a la vista el féretro de Paso. Sí. Casualmente ahora en uno de los actos que vamos a hacer, se va a hacer una galería de los firmantes del Acta de la Independencia que están sepultados aquí. Paso firmó la independencia. Viene un chosno sobrino de Paso,
Mario Paso, que siempre está, y que Paso lucha desde que nació, que con doble S. Pero lo lindo es que se armó un gran lío porque hay una estación de trenes Juan José Paso en Carlos Casares, en el tren a Santa Rosa. Y a raíz de eso decidieron cambiarle el nombre al pueblo, porque estaba Paso con una S. Así que ahora le están poniendo la doble S en todos lados. Adolfo Alsina, el personaje que tenemos aquí. Ustedes saben que con Bartolomé Mitre nace una costumbre que llegó prácticamente hasta nuestros días, costumbre consuetudinaria, es decir, que fue respetada, pero que no tiene que ver con ninguna ley escrita, que es que si el presidente era provinciano, el vice era porteño, y si el presidente era porteño, el vicepresidente era provinciano. Esto entendiendo como porteño a la provincia de Buenos Aires. Así Mitre, que era porteño, tenía a un gobernador cordobés, Marcos Paz. Sarmiento, sanjuanino, tuvo como vicepresidente a Adolfo Alsina. Curiosamente, presidente y vicepresidente se llevaban mal. Hay un dato que es muy importante para entender con Sarmiento, es que nadie confiaba que podía ser un buen presidente, porque era un hombre volcánico, era un hombre enojoso, era un hombre de mal carácter, pero sobre todo porque, digamos, nunca había logrado armar un partido político, ni le había interesado. Roca llegó a decir, nadie confiaba en Sarmiento porque no había mujer que lo soporte ni partido político que lo aguante, ¿no? Pero Sarmiento, al ponerse el cargo de presidente de la República, estuvo a la altura de las circunstancias y él siempre se imaginó como un presidente norteamericano. Para Sarmiento, el modelo a imitar era la República moderna y democracia de los Estados Unidos de América, no las viejas monarquías europeas. Y sobre todo Sarmiento, que había viajado en el 45 y vuelve en el 65 como embajador, descubrió lo que había sido el progreso de los Estados Unidos en 20 años. Entonces volvió aún más fascinado. Alsina, que era un político clásico, más bien, digamos, de comité, un hombre de grandes discursos populares, se empezó a llevar mal y Sarmiento es el que define a Alsina, dice, usted no es ni más ni menos que el tipo que tiene que tocar la campanita en el Senado. Para eso se lo he elegido. O sea, lo puso así. La frase de la campanita en el Senado la inventa Sarmiento, la crea Sarmiento. No se llevaron bien, pero cumplió sus tareas Adolfo Alsina, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires antes y que luego va a ser elegido por Nicolás Avellaneda como ministro de Guerra, y que su muerte en el 77 es la que abre la puerta a que asuma Roca como ministro de Guerra y se planifique la campaña al desierto. Alsina logró hacer la famosa zanja de Alsina, que era la frontera fija. 480 kilómetros fueron construidos entre Bahía Blanca y Realicó. Todavía, si ustedes van por algunas rutas, está el monolito que marca por dónde cruza la zanja. Y lo que es muy interesante es que el monumento muestra a Alsina señalando a, digamos, la conquista del desierto menos violenta que la que vino después, como dándole la espalda, ¿no? Es interesante porque de alguna manera ese debate de una campaña móvil o una campaña fija fue el que debatió en esos tiempos. Murió muy joven y ese de estos monumentos que cuentan de Salvador Mario de Sarril, que fue vicepresidente de Urquiza, un hombre importante, constituyente del 26, constituyente del 53, único argentino que firmó las constituciones, pero que en los últimos años de su vida se llevaba mal con la esposa, que decidió que el monumento que la recordara lo hicieran dos escultores diferentes y el de ella sea puesto de espaldas al marido. Todos sabemos que el rencor que una mujer puede tener es eterno. No quiero poner digamos, a ninguno de los caballeros aquí en circunstancia incómoda, pero cada vez que yo me peleo con mi mujer más o menos fuerte, mi mujer me dice, vos habías mostrado la hilacha en la primera cita y yo no le hice caso. Yo no le discuto porque no me acuerdo de la primera cita.
Claro, ella se acuerda todo. Pero bueno, eso sabemos que es así. Hace 110 años que Tiburcio Domínguez le da la espalda a Salvador María Capillo. Luego de 60 años de matrimonio. Sarmiento fue el sistema educativo, cómo pensó el sistema educativo argentino. Él fue encomendado por el gobierno de Chile para ir a Europa y a Estados Unidos a ver qué sistema educativo tenían que adoptar los países. Chile. Sarmiento se entusiasma con el sistema educativo de Massachusetts, donde conoce a Horace Mann, y viene, lo ve al presidente de Chile y le dice, lo que hay que hacer es... Y el presidente de Chile lo mira espantado y dice, pero ¿y a usted quién le pidió que educara al pueblo de Chile? Nosotros queríamos educar a nuestra élite. Ajá. Por suerte en esa época los políticos decían con claridad lo que querían. Sarmiento es en ese momento que decide que en algún momento él tenía que hacer política, porque los políticos no entendían lo que había que hacer. Cuando él llega a la presidencia de la Argentina, comienza a llevar a cabo el gran sistema, primero para la primaria. La tradición sarmientina de la educación empieza en la primaria, se traslada luego a la secundaria y culmina con la reforma universitaria del 18, cuando la universidad se hace pública, gratuita y universal. ¿Cómo implementa el sistema educativo argentino? Crea las escuelas normales, normales porque imponen normas, normalistas en realidad, no porque son de normales o anormales, no con normalidad. Y trae 65 maestros y maestras de Estados Unidos, todos graduados universitarios de la Universidad de Winona. Esto es, yo sé que hay muchas maestras aquí, pero esto marca, Sarmiento contrató maestras diplomadas en la universidad. Todavía hoy, ser maestra en la Argentina es un título terciario. La cuestión es que trae a estas 62 maestras y 3 hombres que van fundando las escuelas normales, que son escuelas para crear maestros. Con lo cual en solo 20 años la Argentina tuvo los maestros suficientes para que todo el mundo tuviera educación. Y por eso la Argentina es el primer país del mundo en 1925 que no tiene analfabetismo infantil. Hay algo que tenemos que ser justos, porque la ley 1420, que es la base de la educación argentina, es de Roca, no es de Sarmiento. Roca, su ministro Wilde es el que hace la ley, después vamos a pasar por las tumbas, pero Sarmiento es el primer presidente del Consejo Nacional de Educación. Y estas escuelas normales que se ponen a lo largo y a lo ancho del país son encabezadas por maestras que eran protestantes y que no hablaban una palabra de castellano. Y que lograron hacer el milagro que, para ponerles un ejemplo de lo que fue la educación argentina para el mundo, en 1925 viene el príncipe de Gales aquí y viene con 100 maestros ingleses que fueron destinados a vivir un año en cada una de las escuelas normales argentinas para ver si podían copiar lo que pasaba acá en Inglaterra, donde la educación no había alcanzado los grados de universalidad que tenía en el país. Esto no hay que investigarlo mucho, con agarrar los diarios de la época eso aparece. La cuestión es que Emma Nicolaide Caprile es una polaca que estudió en Winona, que vino aquí, se casó con un italiano, Caprile, y que es la fundadora de la Escuela Normal 1 de Maestros, la escuela de la calle Córdoba. Y que este monumento es perfecto porque aquí vemos a la dulce maestra que le enseña al niño que está desnudo mostrando su ignorancia, y arriba está la directora, con el ceño fruncido y poniendo respeto. Esas maestras sarmientinas que uno prolijamente, yo me acuerdo de mi directora, la señorita Lita, en la escuela 30 del Distrito Escolar Noveno, que imponía respeto con el guardapolvo impecable, y que cuando decía buenos días alumnos, no se escuchaba nada, y si te mandaban a la dirección estabas listo. Yo voy a decir algo que quizá alguna de las maestras y maestros que están aquí pueda no gustar, pero los maestros también tienen que ver con la educación, ¿no? El otro día yo di una charla y los maestros me quisieron matar, pero si los maestros no asumen su parte de responsabilidad en lo que ha llegado a ser la educación argentina,
no es una cuestión de edificios, no es solo una cuestión de sueldos, que también lo es, pero también de formación. Estamos frente a un debate y lo digo así y me puse atrás de las rejas porque Acá a hay veces una vieja es maestra que difícil, coincide con usted. ¿Cómo? Coincido con usted. Bueno, pero hay mucha gente que no coincide. Bueno, Digamos, pero soy una maestra no, vieja. No, pero está bien, pero digo, tenemos que volver, por un lado, hay que volver a sentir la pasión de la educación, y estas maestras, que la mayoría, este es un detalle importante a decir, se volvieron a Estados Unidos porque la pasaron muy mal. Yo recomiendo la lectura de un libro hecho por un santafesino, Julio Crespo, que se llama Las Maestras de Sarmiento, que es buenísimo el libro porque cuenta la historia de cada una de estas 65 maestras y maestros y lo mal que la pasaron. Las de Córdoba se enfrentaban con el obispo que mandaba pintar en las escuelas, así como en las iglesias decía casa de Dios, puerta del cielo, decía casa del demonio, puerta del infierno. O sea, no la pasaron bien. Y el obispo de Córdoba le prohibió a los católicos mandar sus hijas a las escuelas, y el gobernador Juárez Selman, que fue un mal presidente pero un buen gobernador de Córdoba, mandaba a la policía casa por casa a llevar a los chicos a la escuela cada día, y padre que se oponía, un día cayó. Y la iglesia, porque esto, digamos, el paradigma de la educación está basado en el liberalismo, el racionalismo, el positivismo. Había una cuestión ideológica. Pero digo, aquí estuvo sepultado muchos años Dalmacio Vélez Arfiel. Dalmacio Vélez Arfiel fue el magnífico jurisconsulto que hizo el Código Civil argentino, que rigió desde 1871, 1 de enero, cuando fue aprobado por el Congreso Nacional. Ese código que duró hasta hace un año, ¿no? Y que fue considerado uno de los mejores códigos del mundo, y algo que no se sabe es que el Código de Vélez, aprobado en la presidencia de Sarmiento, lo adopta Bismarck para Alemania en 1882. Si ustedes leen el Código Civil de Bismarck, en el párrafo inicial dice: agradeciendo la generosidad intelectual de la República Argentina en uno de sus grandes hombres, Dalmacio Vélez Arfiel, todo esto en alemán, este es el mejor código que Alemania puede tomar para progresar. Es decir, en Alemania, 10 años después que acá, se adopta el Código Civil que teníamos los argentinos. Hay detalles que son interesantes. El Código Civil de Vélez no hay cómo entrarle por dos lados. No sé si habrá algún abogado aquí. Yo el otro día estuve con un abogado en una conferencia sobre el nuevo código. Hay 15 inconsistencias ya detectadas. Si uno entra por este artículo, logra una cosa, porque vieron que siempre se dice que los abogados tienen dos bibliotecas. Acá las dos bibliotecas están adentro del código. Y nunca Vélez Arfiel, antes de firmar su código, había firmado con una editorial para hacer un código comentado. ¿No? Digo, para ver que las estaturas morales eran otras. El actual juez de la Corte Suprema de Justicia entregó un libro sobre el Código Civil que él redactó a una editorial antes de que el código fuera aprobado por el Congreso Nacional. Una cosa verdaderamente vergonzosa. Perdónenme que me enojo. Bueno, la cuestión es que Dalmacio Vélez Arfiel vivía donde hoy está el Hospital Italiano. Ahí tenía su quinta en Almagro, La Floresta. Y empezó a ir para discutir con Vélez Arfiel, que era su ministro de Instrucción Pública y Justicia al inicio del gobierno, sobre el código. Tecito va, Tecito viene, Budincito va, Budincito viene. La hija de Dalmacio Vélez Arfiel, Aurelia Vélez, que se había separado de su esposo porque en una tarde de verano, una brisa entró en el dormitorio mientras dormía la siesta, se abrió el ropero, la luna que tenía a la puerta mostró que su esposa estaba besando a su secretario. Se levantó, tomó un arma, le disparó y mató al secretario. Se tuvo que ir del país
a Chile con otro nombre para esquivar a la justicia. La cuestión es que Aurelia quedó abandonada por su marido por esta circunstancia y comienza un larguísimo romance con Sarmiento de 23 años. Sarmiento era a su vez 23 años mayor que ella. Aurelia fue el amor de la vida de Sarmiento desde 1868 más o menos hasta su muerte en el 88. La cuestión es que Sarmiento, se la lleva a vivir a su casa, donde él vivía con sus hermanas. A Sarmiento, que se llamaba Faustino Valentín porque había nacido en la noche que iba del día de San Faustino al día de San Valentín, a las hermanas le pasó lo mismo. Entonces la hermana que nació el día de Nuestra Señora del Rosario le pusieron Rosario, y a la hermana que nació el Viernes Santo, el día del proceso de Jesús, le pusieron Procesa. Bueno, Procesa y Rosario vivían en su casa, que es la hoy Casa de San Juan, ahí en la calle Sarmiento, en 1200. Bueno, allí Sarmiento se va a vivir con Aurelia, y una tarde Aurelia lo descubrió en un renuncio arrastrándole el ala a otra dama. Sarmiento era un romántico. Los acuarianos solemos ser así, ¿no? Bueno. La cuestión es que Sarmiento, ¿cómo? Romántico, claramente. Sarmiento, Aurelia habla con las hermanas de Sarmiento y lo echan de la casa. Entonces Sarmiento le escribe una carta que es el paradigma maravilloso del romanticismo, porque le dice lo siguiente: querida Aurelia, yo no sé qué más quieres tú de mí. Te he dado todo mi cuerpo, a pesar de que alguna vez otra lo tuvo. Te he dado mi alma, que está llamada a las mayores potencias intelectuales y que sin embargo tú lo posees. Te he dado mi espíritu, llamado a los mayores amores, y sin embargo es tuyo. Sin embargo me duele que no te hayas dado cuenta que posees algo que ninguna otra poseyó nunca. Eres la dueña de mi corazón. Sarmiento volvió. Así que esa carta está en las obras completas. Si alguno necesita por algún episodio así, la carta está. Esta es la tumba de Francisco Muñiz. Francisco Muñiz es otro de los grandes olvidados de nuestra historia. Este hombre que fue médico, que creó la primera vacuna, lo que se llamó la vacuna indígena, a partir de las pústulas que tenían nuestros indios, producidas por la influencia de las enfermedades llegadas de Europa. Descubrió que había una vacuna que los hacía prácticamente inmunes a todas las pestes que venían de Europa. La vacuna indígena, que se inoculó en toda la población hacia 1840, es decir, mucho tiempo antes de la campaña al desierto. Este hombre, que fue militar, que peleó contra los ingleses en 1806, que fue médico en la batalla de Cepeda en 1859, que fue el contertulio de Charles Darwin cuando vino Darwin aquí, y que fue el fundador básicamente de la colección del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, porque fue el que abrió el sector de paleontología. Tenía una fenómeno, le fascinaba, es de los pocos tipos con los que Sarmiento no se peleó nunca, porque Sarmiento tenía una fascinación enorme por la sabiduría de este gigantesco personaje, que la Argentina tiene en un lugar muy muy olvidado, y él muere en la epidemia de fiebre amarilla, quedándose en Buenos Aires a curar enfermos, ¿no? Y le tocó a Sarmiento, la epidemia de fiebre amarilla es en el medio de la presidencia, en la medianía de la presidencia de Sarmiento, donde Sarmiento vuelve a Buenos Aires para participar de la sepultura de Muñiz. En general, todo el mundo huyó de Buenos Aires por la epidemia. Calculen ustedes que hubo días de 600 muertos sobre una población de la ciudad de 100.000. Murió en aproximadamente un periodo de 3 meses, murieron el 20% de los porteños, por lo tanto la lógica fue irse. Siempre hay que ver que esto nos permite hablar de algo muy significativo, que es la guerra contra el Paraguay. La guerra contra el Paraguay tiene 2 etapas para la Argentina. La primera, llevada adelante por Mitre, que como presidente de la República asume el carácter de comandante en jefe del Ejército de Operaciones, ¿no?
Y cuando Sarmiento llega a la presidencia toma la decisión política de no colaborar con lo que era el pacto de la Triple Alianza, el acuerdo de la Triple Alianza, que es un discutible acuerdo diplomático porque la Argentina, Brasil y Uruguay se ponen de acuerdo en una alianza defensivo-ofensiva para acabar con Solano López. Pero tenía una cláusula ese acuerdo, eso se trató en sesiones secretas de todos los congresos, que era que una vez que se terminara con Solano López, había que disolver el Paraguay. ¿No? Sarmiento, cuando asume, cambia totalmente la vida, la política, y decide que el Paraguay iba a seguir existiendo. Por eso, pocos años después de la guerra contra el Paraguay, Sarmiento puede ir a morir allá y muere en la mayor popularidad, que Mitre no lo hubiera podido hacer. ¿Sí? De hecho, el Paraguay sigue existiendo como nación independiente gracias a que Sarmiento se opone a la división de tierras que él le propone el Brasil una vez que muere Solano López en el 70. A tal punto es violenta la relación con Brasil que Sarmiento, las dos primeras instituciones que crea educativas son el colegio militar y la escuela naval. Siempre se empieza por las escuelas normales. Sarmiento dice, hemos tenido bárbaros peleando, grandes bárbaros, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora son ingenieros para la guerra. Él entiende que la educación de los militares tenía que ser así. Entonces crea la escuela militar, el colegio militar, crea la escuela naval y además compra la primera flota de guerra que tuvo la Argentina, la corbeta Uruguay, la corbeta Paraná. La corbeta Uruguay es la que tenemos hoy en Puerto Madero, buque más antiguo a flote en América, una joya, y era previendo Sarmiento que en algún momento íbamos a ir a la guerra con Brasil. Por eso se compra una flota fluvial, no una flota marítima. Es interesante eso porque de la guerra del Paraguay, Brasil obtiene el Mato Grosso, y la Argentina obtiene Formosa, como digamos Formosa era parte del Paraguay y pasa a ser, se corre la frontera del Bermejo al Pilcomayo. Muñiz fue el jefe médico del ejército aliado en la guerra contra el Paraguay. Hay que decir que tenía 70 años para de semejante tarea. Aquí estamos frente a la tumba de Luis Bernet, primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, y nos permite hablar de Sarmiento. Sarmiento es verdaderamente un personaje extraordinario, porque él, cuando matan al gobernador Aberastain en San Juan en 1862, su viejo amigo, el presidente Mitre lo nombra interventor en San Juan. Hay que decir que Aberastain había subido al gobierno después de un golpe de Estado, de una revolución que mata al gobernador Benavides, que era su antecesor. San Juan es la provincia de la Argentina que tiene la mayor cantidad de gobernadores asesinados en el cargo, ¿no? Una cosa muy curiosa. La cuestión es que cuando era gobernador de San Juan, Sarmiento, están las anécdotas de que mandó pintar las fachadas de las casas y toda una serie de cosas muy modernas, comete un error político fenomenal. Sarmiento no era un político, que fue que al enterarse de la muerte del Chacho Peñalosa, que fue asesinado en una forma indigna porque se había rendido y lo lancean posterior a la rendición, pero de alguna manera también marcaba el momento que se vivía, Sarmiento manda a celebrar la muerte de Peñalosa en las plazas públicas. Entonces esto le provoca una incomodidad política muy grave al presidente Mitre, que lo nombra embajador en Estados Unidos. Sabemos que si te nombran embajador es porque te están sacando de algún lado en la Argentina, no es un título muy honorario, bueno, no es para tanto, pero bueno, la cuestión es que Sarmiento viaja. Hay dos anécdotas geniales. Una, cuando él está yendo hacia Estados Unidos, para en México, que estaba México en la guerra de la independencia de los mexicanos, Benito Juárez, encabezados por Benito Juárez, contra los franceses. Sarmiento se entrevista con Benito Juárez y le pide por Edelmiro Mayer. ¿Quién es Edelmiro Mayer? Edelmiro Mayer es un militar argentino que se había peleado con Mitre en el 62, que viaja y se pone al servicio de los mexicanos contra los invasores franceses, participa en
¿vieron esos militares que les gusta ser guerreros? Y entonces participa en varias batallas en México, y en una de esas batallas le toca capturar al jefe mexicano que estaba al servicio de los franceses, el general Márquez. Como antiguamente habían tenido una relación y le llega la orden de fusilarlo, lo deja escapar hacia Estados Unidos. Por lo que Benito Juárez ordena fusilar a Mayer. Y entonces Sarmiento le dice, mire, son hombres, los militares no piensan. Así que hombres como este necesitamos en América. Yo le prometo que me lo mando para la Argentina y nunca vuelve por acá. Y le salva la vida a Mayer, que luego va a ser el segundo gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, que va a abrir las primeras escuelas en Santa Cruz y va a poner una norma pedagógica muy curiosa. En las escuelas primarias de Santa Cruz, aquellas primeras de 1890 y algo, se enseñaba piano. Y murió el primer traductor al castellano de las obras de Edgar Allan Poe, personaje muy entretenido, y muere en el cargo. Es el primer gobernador de Santa Cruz que muere en el cargo. Bueno, Sarmiento llega a Estados Unidos, llega 5 días después que lo matan a Lincoln, en un ambiente muy convulso. ¿Qué hace Sarmiento? Se reúne con todos los que lo conocían a Lincoln, empieza a tomar testimonio, y escribe una biografía de Lincoln que se publica al mes de... Entonces Sarmiento escribe una biografía de Lincoln, a quien no conocía, en un mes, y sale publicada al mes que lo matan a Lincoln. Está en sus obras completas, Vida de Lincoln por Domingo Faustino Sarmiento, la primera obra biográfica sobre Lincoln. Luego se presenta el nuevo presidente, presenta las cartas credenciales, y lo primero que hace es, le da las cartas credenciales, bueno, mire, en realidad tenemos que hablar de un tema que tenemos pendientes Estados Unidos y la Argentina, porque ustedes en 1829, una fragata americana estadounidense atacó nuestras propiedades en las Islas Malvinas. Esas propiedades calculamos que valen $10.000, así que cuando pueda nos tiene que pagar. El primer reclamo diplomático que se hace sobre Malvinas en la historia argentina lo hace Sarmiento ante Estados Unidos, que fueron los primeros que atacaron y destruyeron la base argentina por Luis. Los ingleses vienen después, así que Sarmiento también tuvo que ver con eso. Una anécdota genial es cómo aprende inglés Sarmiento. Sarmiento no sabía una palabra de inglés cuando llega a Estados Unidos en el 45. Ve un canillita, compra 2 diarios, se sube a un tren para ir de Boston. Él baja en Baltimore, se va a Boston, de Boston va a Nueva York, en ferrocarril, y entonces se sienta al lado de un señor, le da el diario y le dice, lea. Y Sarmiento se pone a leer al lado. O sea, se pone a leer, se pone a escuchar y a ver lo que está viendo. A los 15 días hablaba fluidamente inglés, haciendo eso todo el día, ¿no? Es autodidacta absolutamente, no solo en sus caóticos escritos y en sus caóticas lecturas, sino también en la tumba de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento pensó esta tumba cuando le preguntaron pocos días antes de morir qué sentía respecto de lo que había hecho en la vida. Él dijo sencillamente, voy sintiendo el frío del bronce. O sea, Sarmiento sabía que había sido importante y así lo vivía. Y cuando le preguntaron cómo quería su mausoleo, pidió que el mausoleo reuniera los atributos del grado 18 de la masonería, las cadenas rectangulares, el damero y la pirámide, porque él merecía una pirámide como la que la patria tenía en la plaza. Sí, no tenía vueltas. Pero, digamos, sin duda, Sarmiento es el pensador. Ahora vamos a contar un par de cosas, pero está coronado por un cóndor hecho por Víctor de Paul. Víctor de Paul, cuando él llega... Víctor de Paul es el escultor que hizo la cuadriga que está en la parte superior del Congreso Nacional y es el que hace el monumento a Sarmiento en San Juan. Cuando en 1884, después de 20 años, Sarmiento va a San Juan, inaugura la gobernación, que estaba donde hoy está el Hotel Provincial en San Juan. El amigo sanjuanino, allí. Bien.
Sarmiento desde el balcón hace un discurso maravilloso porque llega en tren a San Juan, lo cual era un avance de la civilización, y dice: veo desde aquí con orgullo el lugar donde los sanjuaninos van a levantar mi estatua. Y señala en la plaza, y ahí hicieron la estatua de Sarmiento, en la plaza 25 de mayo. Tiene esos detalles. Lo que pasa es que Sarmiento tenía con qué. Uno vive rodeado de papas fritas que creen eso. Claro, exactamente. Cuando el presidente Pellegrini recibe los restos de Sarmiento que muere en Paraguay, Sarmiento en Paraguay va porque su médico le recomienda por sus problemas de salud, el clima de Asunción, él empieza a construir la primera casa refrigerada que hubo en América del Sur, una casa belga, y el día que lograron encontrar la napa de la que salía el agua fría para refrigerar por agua que circulaba en las paredes esa casa, Sarmiento hizo un asado e invitó a todos los obreros a tomar cerveza. Sarmiento era un hombre que disfrutaba terriblemente del contacto popular, a diferencia de lo que fueron los gobernantes del siglo XIX y principios del XX en la Argentina. Cuando él fue en la inauguración del tren que salió de Rosario a Córdoba, en cada estación él pedía que hubiera un asado para poder hablar con la gente, y al llegar a Fraile Muerto, detiene el tren y se lo veía incómodo cuando le tocaba hablar, y en un momento dado dice: queridos ciudadanos, yo no sería con esto con ustedes si no les dijera lo que pienso. ¿Qué pueblo, qué nombre de mierda tiene este pueblo? Eran todos así. A ver, vamos a cambiarle rápidamente el nombre. Fraile Muerto recordaba a un sacerdote que 2 siglos antes en esa posta había sido muerto. Dice: a ver, ¿quién es el vecino más importante de esta ciudad? Los hermanos Bell. Por lo tanto, desde hoy esto será Belleville. Ah, mira, Es el que le cambia el nombre a Belleville. Bueno, Sarmiento muere en Asunción, llegan sus restos a Buenos Aires el 21 de septiembre, por eso la Universidad de Buenos Aires declara 21 de septiembre Día del Estudiante, en homenaje al custodio de la educación, el día que sus restos llegaron a Buenos Aires. Ese es el origen, no tiene nada que ver con la primavera ni con nada. Y Sarmiento fue sepultado aquí, el vicepresidente Pellegrini recibe sus restos en el puerto y dice: yace aquí el cerebro más potente de América. Hace 10 años, el ataúd que contenía los restos de Sarmiento, después de haber estado aquí muchos años, empieza a pudrirse, o ya se había podrido, se cae uno de los laterales, y entre quienes admiramos su figura, yo soy miembro de la Asociación Sarmientina, que aquí ha dejado hoy su corona, y decidimos comprar un ataúd nuevo para guardar los restos de Sarmiento. Entre los que participan de la ceremonia de traslado de los restos está el doctor Horacio Sanguinetti. Horacio Sanguinetti le toca y toma la calavera de Sarmiento y con muchísimo respeto nos muestra a todos la calavera de Sarmiento y nos dice: era cierto, hacía falta tanta cabeza para tanto cerebro. Pero con solemnidad, y fue, ahí descubrimos que era cierto, que era muy cabezón Sarmiento. Terminada la ceremonia, estaba el chosno, Carlitos Gómez Belén. No hay Sarmientos descendientes de Sarmiento, son Gómez, Belén y Belén. Juntamos unos manguitos para darle a los trabajadores del cementerio que habían colaborado, y entonces el que estaba a cargo, ¿no?, cuando se acerca Carlos a darle el dinero, dice: no, ¿cómo me va a dar plata por este tipo? Y se produjo una sensación incómoda, porque parecía como que lo había hecho a disgusto. Entonces insiste y dice: pero ¿cómo me va a dar dinero si tuvimos que cambiar de lugar los restos del tipo que nos enseñó a leer y a escribir? Es decir, el hosco lenguaje de un hombre de trabajo le rindió más homenaje a Sarmiento que todos nosotros que estábamos aquí. Esto fue un momento maravilloso. Aquí es una de las tumbas que más placas tiene, y quizá la más importante es aquella por la cual Estados Unidos de América lo declaró a Sarmiento Maestro de América. El Congreso de Panamá en 1944 declaró a Sarmiento Maestro de América. Y en 4 estados de la Unión, en 4 estados de los Estados Unidos y en 3 países de Centroamérica, en Estados Unidos el 15 de febrero es feriado, en esos 4 estados: Pensilvania, Maine, Massachusetts y
Pensilvania, Maine, Massachusetts, me estoy olvidando uno en el norte. El 15 de febrero no hay clases en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Y en 3 países de Centroamérica no hay clases el 11 de septiembre en homenaje a Sarmiento. Nosotros esta semana celebramos a Sarmiento con un palo. Otro detalle interesante, el vicepresidente de Harvard se sienta en un sillón que se llama Domingo Faustino Sarmiento. El presidente de Harvard, de la universidad, se sienta en el sitial Horace Mann. Y un día, un señor que hablaba castellano fluidamente se suma a la visita y la única pregunta que me dijo es: ¿vamos a ir a ver a Sarmiento? Sí, sí. Llegamos acá y este señor se tomó de la reja y empezó a llorar. ¡Wow! Y dice: ¿me permite decir unas palabras? Llorar de emoción. ¿Me permite decir unas palabras? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, de Princeton. Y quiero decirles que aquí está sepultado el mayor pensador que América tuvo en su historia. Y yo todos los días tengo el honor de entrar a trabajar en mi despacho, que tiene un retrato de este hombre y que se llama Despacho Domingo Faustino Sarmiento. El año pasado en Alemania se vendieron 35.000 facultos. Hay en el mundo 150 cátedras de sociología americana en diversas universidades, Domingo Faustino Sarmiento. El único latinoamericano que tiene una sección propia en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América es la sección Domingo Faustino Sarmiento. Por eso, Rodin, la única estatua que hizo para América y aceptó hacer, es la que está en Palermo, que es la de Domingo Faustino. Con Bartolomé Mitre, Sarmiento tuvo una relación bastante de ida y vuelta. Sarmiento era polemista por sí, y Mitre era solo polemista cuando creía que tenía razón, lo cual hacía que a veces no discutieran. Pero Mitre, como presidente, es el que lo nombra Sarmiento director general de escuelas y crea la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y hoy lleva el nombre del Palacio Sarmiento. Cuando uno visita la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y ve el edificio, entiende por qué las escuelas de la provincia están así. Claro, si el ministerio está así, como deben estar las escuelas. Los 3 fundadores de la Argentina moderna, o sea, hay 2 presidentes que fueron los fundadores del Estado, de la nación, de la República, que son Urquiza y Derqui. Luego vienen los 3 fundadores del Estado moderno, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y luego vienen los presidentes normales. Los presidentes de un tiempo no fundacional, presidentes que solo se dedican a gobernar. Mitre tuvo suerte respecto de Sarmiento y de Avellaneda, porque Avellaneda muere en el 85, Sarmiento muere en el 88 y Mitre muere en 1906, entonces quedó como patriarca de la República y por eso tiene este monumento, que es uno de los pocos monumentos donde hay una sola persona. En realidad está Bartolomé Mitre y su esposa Delfina de Venta. Mitre le escapaba siempre a las discusiones con Sarmiento. Manuel de Estrada, que fue el gran tribuno liberal católico que luchó contra la ley 1420, la que Eduardo Wilde, digo Eduardo Wilde porque si bien su origen inglés era Wilde, él decía que era Wilde porque ya había nacido en la Argentina. Él nace en Tupiza, en Bolivia, pero nace aquí. Los combates fueron fervorosos y es muy interesante porque cada vez que entraba Sarmiento no le contestaba a nadie, en el 84. Sarmiento entró poco, como que le pareció bueno que se debatiera todo. Él siempre decía que el problema de la Argentina es que en el Estado influía la religión de su mujer, ¿no? Como diciendo que... y fue de los pocos que aplaudieron a Roca cuando Roca expulsó al nuncio y rompió relaciones con la Iglesia Católica sin ningún empacho. Acá está. Pero esto es muy interesante porque el liberalismo argentino tenía 3 vertientes. El liberalismo político, un liberalismo más dogmático, un liberalismo católico. Estrada era liberal, ¿no? Pero era católico, y un liberalismo conservador. Sarmiento, cuando viaja a Chile en 1838, luego de que Benavides lo amenazara, pone una escuela en una localidad llamada Puco
donde se enamora de una alumna llamada María de Jesús del Canto, de la que nace Ana Faustina, que es la hija que va a acompañar a Sarmiento hasta su muerte y que va a criar la madre de Sarmiento. De esta mujer no se sabe nada de lo que suponemos que muere en el parto, porque no hay ningún registro que se haya encontrado en ningún lado, ni en Chile, así que suponemos. Y Sarmiento, en un acto moderno, en vez de entregar a la iglesia esa hija mala vida, se la lleva a San Juan, se la deja a su madre que la cría y va a ser la hija que lo acompaña toda su vida. Sarmiento tenía una predilección por estar rodeado de mujeres en el buen sentido, su madre, Recuerdos de Provincia es un elogio a la maternidad maravillosa. De hecho, si ustedes van a la estatua de la madre que está en el Parque Rivadavia, Luz Carlotti, que hizo muchas maternidades, muchas madres, siempre ponía un rostro en el niño de un personaje histórico viejo. Y el que puso en el Parque Rivadavia es Sarmiento. Y la madre es Doña Paula. Sarmiento chiquito, pero con la cara de viejo y pelado. ¿No? Muy gracioso. Sarmiento tuvo siempre alguien que lo administrara porque era un desastre con los números. Administraba bien los fondos públicos, pero mal los de él. Cuando sale de la presidencia no tenía dónde ir a vivir. Entonces le tenía 20.000 pesos ahorrados. Entonces Manuel Ocampo, el abuelo de Victoria, que era su administrador, quiere comprar la casa que él alquilaba en la calle Cuyo. Y va al dueño y el dueño dice, sí, vale 30.000 pesos, pero tengo 20.000, y bueno. Entonces va a verlo a Sarmiento y le dice, mire, esa casa no puede ser porque vale, usted dígale que quiero vivir yo. Y fue, Sarmiento, bueno, entonces se la vendo. Así que esas anécdotas, tenía una presencia, Sarmiento, su presidencia más pobre que como entraron hasta 1989. Para desmentir la idea que prepondera ahora de que en la Argentina siempre fuimos corruptos. Todos empezaron la presidencia con un patrimonio que es menor al terminar. Todos, inclusive los militares, sin que hasta 1989. Quisiera terminar con 3 cuestiones. Se lo ha acusado a Sarmiento de europeísta, creo que ya se lo ha acusado a Sarmiento de europeísta. Sin duda, él admiraba a Estados Unidos, la república moderna, la primera democracia moderna. Segundo, se lo acusa de elitista, al hombre que hizo la educación para todos. Y se lo acusa de porteñista. Cuando entró en la presidencia, él empezó su discurso con una frase: vengo a ser provinciano en Buenos Aires y a ser porteño en las provincias. Todas las canalladas que hemos escuchado en los últimos años, Sarmiento se defiende solo. Le hubiera dado un poco de bronca, supongo, que hayan puesto en su boca cosas que él no dijo. Como por ejemplo, odio a los niños. El personaje de Sarmiento en Paca Paca durante 8 años decía odio a los niños. Bueno, pues él le ha acusado de cualquier cosa. Por suerte Sarmiento se defiende solo. Les propongo que lean Facundo. Yo, en vez de leer los editoriales del domingo de los diarios, leo Facundo y entiendo lo que pasa hoy en la Argentina. Porque describió el alma argentino Sarmiento ahí. No describió un momento, nos describió a nosotros. Argirópolis, el sueño de una capital para ser un país moderno. Recuerdos de Provincia, un libro amable. Y un libro nuevo que salió, que se llama American Sarmiento, que es un periodista que estaba en Estados Unidos y que la mujer le acomodó la biblioteca por colores. Entonces, quedaba un libro blanco afuera que se lo dejó en la mesa, que era Viajes de Sarmiento. Y él recorrió los mismos lugares que Sarmiento hace 2 años. Y descubrió la influencia de Sarmiento en Estados Unidos. Y entonces el libro es muy provocativo, se llama American Sarmiento, y la tapa es un billete de $1, que en vez de Franklin lo tiene Sarmiento. No es Franklin, el de $100. Washington. En vez de Washington está Sarmiento. Yo creo que leer a Sarmiento vale la pena y no hay que defenderlo porque se defiende solo.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Con respecto a aquello que dicen los chilenos, que Sarmiento decía que la Patagonia era chilena. No, Sarmiento dice en un texto periodístico que Chile tenía que defender la Patagonia de las ambiciones de Rosas, que era provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y lo dice en 1842. Después Sarmiento, cuando asume la presidencia, lo primero que hace es convalidar a Piedrabuena en Puerto Santa Cruz y empieza a discutir con los chilenos hasta dónde llegar, y termina eso con la campaña de Roca. El problema de Sarmiento es que escribió tanto que es cierto que tiene un texto que es antisemita, es cierto, probablemente porque un tendero al que él le compraba lo jorobó con un producto, entonces se despachó un día contra esa raza, pero es el único texto y después es el principal promotor de la inmigración judía a la Argentina. Entonces, Sarmiento hay que leerlo todo. Yo hace 10 años que estoy leyendo las obras completas y no terminé todavía. Son 53 tomos. Y cada página uno se queda pensando. Entonces, a Sarmiento hay que tomarlo completo. Cuando habla de la sangre de gauchos hay que leer el Facundo. Cuando habla de esto hay que ver las obras que hizo para la Patagonia. Me parece que, ahora, si uno toma un texto de Sarmiento, ¿vieron que ahora se hacen ediciones? A mí el otro día me hicieron un reportaje, hace 5 días, me hicieron un reportaje grabado. Me cortaron por la mitad y dije lo contrario a lo que yo dije. Y me entraron a llamar mis amigos insultándome porque había dicho eso. Che, pues yo no dije eso. Entonces, bueno, ya sé a quién no le voy a dar más reportaje. Pero eso se hizo siempre. Y esto que se hace en los reportajes también se hace con la historia. Siempre todos tenemos algún texto que sobresale. Así que bueno, yo les quiero dar las gracias porque para mí un día como hoy, tan lindo, que lo hayamos compartido charlando de Sarmiento acá en La Recoleta, es sumamente grato, sumamente estimulante. Les cuento que a mediados de octubre empieza Noticias de Ayer en Canal 7, es un programa de historia que vamos a hacer con Felipe Piña. El año que viene vamos a tener un programa y una sección fija en TN. Empezamos Maravillas Porteñas en Canal de la Ciudad y encima mi mujer está embarazada, así que vamos a estar. Y bueno, muchísimas gracias. Todo lo que estamos haciendo está en la página web. En Radio Nacional empezamos un anecdotario argentino que sale 6 como los micros que eran de Fernet Branca, contando una historia de 1 minuto, anécdotas de la historia argentina. Así que, por suerte, nos podemos divertir haciendo historia. Si alguien quiere una buena conferencia sobre la Guerra del Paraguay, mañana, 6 de la tarde, en la Academia Nacional de Historia, en el edificio de la FIP, por Balcarce 143, mañana Isidoro Ruiz Moreno habla de la guerra contra el Paraguay.